Ay, no. Buenas tardes, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación vamos a trabajar en la guía número 29, que corresponde a la fase 3, semana 17. Vamos a, como primer punto, vamos a poner la fecha en el cuaderno. Today is Monday, September 27, 2021. Estamos en la clase de English. El contenido de esta guía es Simple Past 1, Using Regular Verbs. La primera parte del pasado simple, utilizando verbos regulares. Vamos a empezar hoy con el punto 1.2, ¿verdad? Vamos a hacer esto primero y después vamos a regresar al 1.1. Así es que les voy a pedir que por favor copien correctamente todo lo siguiente en su cuaderno. En este caso vamos a ver las reglas para los verbos regulares en pasado. Ahora, quiero aclararles antes de todo que los verbos en inglés en el tiempo pasado se dividen en dos grupos, en verbos regulares y verbos irregulares. Ahora, ¿cuáles son los verbos regulares? ¿Por qué se les llama regulares más bien? Se les llama regulares porque todos terminan en ed, ¿verdad? Cuando estamos hablando en pasado. Acordémonos, en pasado los verbos terminan en ed, ¿verdad? Entonces, esos son los verbos regulares. Se les llama así porque tienen una misma regla. ¿Cuál es esa regla? Que terminan en ed. Pero para ponerle esa ed, tenemos que saber algunas reglas. La primera regla es que al infinitivo se le agrega ed o de. Por ejemplo, tenemos visit, que es visitar. En pasado, vamos a decir visited, ¿verdad? Le vamos a agregar ed al verbo. Love, que es amar, si ustedes ven, termina en e. Entonces, en este caso, como el verbo termina en e, solamente se le va a agregar la d. Y va a decir loved, ¿verdad? Visited, loved. Luego, si la regla número 2, si el verbo termina en vocal más y, entonces vamos a agregarle ed, como el caso de enjoy, disfrutar, ¿verdad? Ahí tenemos vocal o y luego la y, entonces solo agregamos ed, ¿ok? Ahora, la tercera regla dice que si el verbo termina en consonante más y, vamos a agregar i latina y vamos a agregar ed. Ahora, cuando el verbo termina en consonante más y, esa y la eliminamos y ponemos en su lugar una i latina, la del puntito, ¿verdad? Y vamos a agregar ed, ¿ok? Entonces tenemos study, studied. Luego, la regla número 4, si el verbo tiene una sola sílaba, una sola vocal y una sola consonante, vamos a doblar la consonante y vamos a agregar ed, como el caso de stop, ¿verdad? Que tenemos una sola sílaba, una consonante, luego una vocal y una consonante al final. Entonces vamos a doblar la P y vamos a agregar ed y vamos a decir stopped. Luego también tenemos el caso de but, ¿verdad? Una sola sílaba, una sola vocal, una sola consonante al final. Igual, doblamos la T y agregamos ed. Ahora, que también tenemos una quinta regla que dice que los verbos que son de dos sílabas y el tono, se hace fuerza en la segunda sílaba y termina con una sola consonante, ahí vamos a doblar la consonante y vamos a agregar ed. Por ejemplo, permit, ¿verdad? Hacemos la fuerza en la segunda sílaba, vamos a doblar la consonante y vamos a agregar ed. Commit, ¿verdad? Igual, la fuerza la hacemos en la segunda sílaba, vamos a doblar la T y vamos a agregar ed. Pero estos verbos son pocos los que hay en inglés, ¿verdad? No los vamos a ver muy frecuente, ¿ok? Entonces, esas son las reglas para agregar ed a los verbos regulares en pasado, ¿ok? Les voy a mencionar que los verbos en pasado se dividen en dos grupos, ¿verdad? Decíamos los verbos regulares y los verbos irregulares. Ya vimos los verbos regulares. Ahora, los verbos irregulares se les llama así
porque no siguen esta regla, no terminan en ed, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, ahora, ¿cómo hacemos el afirmativo, interrogativo y negativo en pasado? Como ya vimos, ¿verdad? En pasado solamente le vamos a agregar ed al verbo y ya estamos hablando en pasado. En este caso, yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, ella trabajó, eso trabajó, nosotros trabajamos, ustedes trabajaron y ellos trabajaron. ¿Verdad? Fácil. Solamente acuérdense que vamos a agregar ed al verbo, ¿verdad? Nada más. En cualquiera de las personas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del presente simple, decíamos que en tercera persona singular agregamos s al verbo, ¿verdad? Aquí no. Aquí vamos a agregar, ed a todas las personas, en la conjugación de todas las personas. Ahora, el interrogativo. ¿Se acuerdan que en presente decíamos do you work? Por ejemplo, ¿trabajas tú? En presente. Ese do en pasado pasa a ser did, porque did es el pasado de do. Entonces, en este caso vamos a utilizar el auxiliar did. Y eso quiere decir que la pregunta está en pasado, ¿verdad? Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Quiere decir que trabajé yo, trabajaste tú, trabajó él, trabajó ella, trabajó eso, trabajamos nosotros, trabajaron ustedes, trabajaron ellos. Estamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Que si yo trabajé, por ejemplo, si yo trabajé yo ayer, did I work yesterday? ¿Ok? Ahora, es fácil, ¿verdad? Solo acordémonos que en pasado el auxiliar que vamos a utilizar es did. Luego tenemos el negativo. El negativo igual, ¿verdad? Va a ser fácil. Solamente acordémonos que ya no vamos a utilizar don't, sino que vamos a decir didn't. I didn't work. Yo no trabajé. You didn't work. Tú no trabajaste. He didn't work. Él no trabajó. She didn't work. Ella no trabajó. It didn't work. Eso no trabajó. We didn't work. Nosotros no trabajamos. You didn't work. Ustedes no trabajaron. They didn't work. Ellos no trabajaron. ¿Ok? Entonces está fácil, ¿verdad? Copiémoslo correctamente en el cuaderno. No cortemos y peguemos, sino que copiémoslo con su letra, ¿verdad? Para que así se nos quede mejor todas estas reglas. ¿Ok? Luego las respuestas cortas. Si me preguntan, did you work yesterday? ¿Trabajaste tú ayer? Voy a responder, yes, I did. O, si no lo hice, voy a decir, no, I didn't. Did he go to school? ¿Fue él a la escuela? No. Yes. Él fue a la escuela. Yes, he did. O no, él no fue a la escuela. No, he didn't. Otra cosa que se me olvidó decirles es que el verbo en la pregunta se mantiene al infinitivo, ¿verdad? No le vamos a hacer nada al verbo. El pasado lo toma solamente el auxiliar. Igual acá, ¿verdad? En la respuesta, en la negación, el pasado lo toma el auxiliar nada más. Al verbo no se le va a hacer absolutamente nada. Se va a mantener al infinitivo, ¿ok? Entonces las respuestas cortas van a ser yes I do, yes I did o no I didn't, yes you did o no you didn't, o yes she did o no she didn't, ¿verdad? ¿Ok? Fácil. Muy bien. Después de haber copiado todo esto en el cuaderno, ahora ya sabemos cómo podemos hacer este ejercicio, ¿verdad? Que está un poco divertido, se podría decir, ¿verdad? Dice, pon las palabras en el pasado simple y haz corresponder las figuras con los verbos. Cuando tú termines, escribe el mensaje escondido. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Acá tenemos una lista de verbos, ¿verdad? Brush, rain, ask, love, walk, mop, hug, paint, skip, study, post, cook, watch, play, work, dance, smile, lick y ski, ¿verdad?
Ahí había un error, habían puesto sky, sky es el cielo. El verbo es ski, ¿verdad? Esquiar. ¿Ok? Aquí se los he puesto yo en español para que sepamos qué quiere decir cada uno. Entonces vamos a ir a buscar, por ejemplo, en el número 1 vemos que aquí Garfield está estudiando. Entonces vamos a poner el verbo study. Si ustedes se fijan acá, vamos a pasar el verbo study, que es estudiar, lo vamos a pasar a pasado. Y como ya sabemos que si termina en consonante más Y, eliminamos esa Y y agregamos IED, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo correctamente, voy a pasar este verbo a pasado y voy a poner studied y luego lo voy a escribir en los espacios, ¿verdad? Uno en cada figura, ¿ok? Entonces voy a poner studied, ¿verdad? El número 2, vamos a ver qué está haciendo en el número 2, Garfield, está caminando. Entonces voy a buscar aquí el verbo caminar, ¿verdad? Y lo voy a conjugar en pasado, que sería walk, ¿verdad? Walk, caminar. Entonces lo voy a ponerlo en pasado, le voy a agregar ed y así lo voy a escribir acá en el espacio correspondiente. Cuando ustedes se hayan determinado de poner todos los verbos en pasado, van a ver que en esta línea azul hay unas palabras. Aquí empieza con yo algo, ¿verdad? Entonces tenemos que ese mensaje que vamos a averiguar en esta línea azul, ¿verdad? Que se compone de 2, 3, 4 palabras, la vamos a escribir acá en el mensaje escondido y lo vamos a colocar, que es lo que dice en toda esa línea azul. Y ahí vamos a obtener el mensaje escondido. Así es que espero que hagamos bien este ejercicio, ¿verdad? Que lo hagamos correctamente. Muy bien, vamos ahora al 1.3. Dice, ahora tú ya estás listo para practicar usando el pasado simple con verbos regulares en afirmativo, negativo y forma interrogativa, incluyendo respuestas cortas y largas, ¿verdad? Ahora, vamos al primer ejercicio, 1.31. Haz corresponder los finales, las terminaciones para hacer verbos regulares en pasado simple, en el tiempo pasado simple. Veamos que es prácticamente lo que acabamos de hacer en el 1.1, que vamos a escribir el verbo y el pasado, ¿verdad? Ok, por ejemplo, live, lived, play, played, hurry, hurried, stop, stopped. Ok, entonces aquí tenemos las terminaciones que ya vimos, ¿verdad? Ya vimos acá en el cuadro del 1.2, cuáles son las terminaciones. Doblamos la consonante más ed cuando lo hacemos eso, agregamos ied cuando lo hacemos eso, agregamos ed cuando hacemos eso, id cuando hacemos eso. O sea, usted ya se le explicó anteriormente. Ahora no vamos a hacer estos cuadritos así, sino que vamos a hacer un listado de los 24 verbos que hay acá, ¿verdad? Y a la par de cada verbo vas a escribir su conjugación en pasado. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos play, ¿verdad? Que es el primer verbo que tenemos acá. Le vamos a poner play, guión, y luego lo vamos a poner play en pasado, que sería played. Fíjate bien en las reglas que viste en 1.2 presentation, ¿verdad? Por favor, repasémoslas. Y escribamos correctamente un verbo por línea del cuaderno, sin dejar una línea de por medio, por favor, ¿verdad? Para que nos quede bonito en el cuaderno, ¿ok? Muy bien. Luego, después de esta actividad, vamos a hacer lo siguiente. Dice, lee las instrucciones para cada sección cuidadosamente y completa los ejercicios usando el pasado simple correcto. Vamos a ver. En el primer ejercicio dice, escribe el pasado simple de los siguientes verbos. Escribimos el verbo y luego a la par le ponemos el verbo en pasado. Ahí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, dice finished, ¿verdad? Guión, finished. Finished, ¿verdad? Study, que vamos a poner ahí, acuérdense de las reglas, ¿verdad? Las vamos a poner en práctica. Tenemos desde el 1 hasta el 16, ¿verdad? Tenemos study, visit, play, check, trouble, ask, advice, work, map, clean, try,
want, kiss, watch, wash y watch. Aquí hay un pequeño error que han puesto dos veces lo mismo. Entonces vamos a eliminar uno, ¿verdad? Vamos a eliminar este acá, ¿verdad? Solo lo vamos a dejar hasta 15, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver, les voy a decir también estos verbos, se los voy a pronunciar para que aprendamos la pronunciación. Tenemos play, jump, cry, visit, listen, watch, stop, study, hurry, finish, stay, live, phone, walk, brush, carry, like, wash, hop, open, plan, help, dance, shut. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Dice, escribe de nuevo en forma negativa, donde veas el guión en negativa, o interrogativa, donde tú ves el signo de interrogación. Ahora, como ya vimos cómo se hacen las oraciones afirmativas, negativas y pregunta en pasado, lo vamos a poner en práctica en este ejercicio, ¿verdad? Dice, they listened to the radio. Ellos escucharon la radio. Ahora lo vamos a hacer pregunta. ¿Escucharon ellos el radio? Acordémonos que ahí tenemos que utilizar el auxiliar, ¿verdad? Pongámoslo en práctica lo que ya aprendimos. I paid the bills. Yo pagué los recibos. Catherine advised me to be polite. Catherine me aconsejó de ser cortés. Emily helped her son. Emily ayudó a su hijo. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Ayudó Emily a su hijo? ¿Me aconsejó Catherine de ser cortés? Yo no pagué los recibos. ¿Okay? Y la última, Patricia opened the door. A Patricia o abrió la puerta. A Patricia, en este caso, ya cuando la hagamos negativa, va a decir, Patricia no abrió la puerta, ¿ok? En este otro ejercicio dice, llena los espacios con pasado simple. Si ustedes se fijan, entre paréntesis tenemos los verbos, ¿verdad? Pero están al infinitivo, no están conjugados. Entonces ustedes van a poner aquí la conjugación en pasado, ¿verdad? You asked Tom for help. Luisa want to buy some meat and carrots. Kevin kissed her mother. Elizabeth need some time to finish the project. You close all the windows. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí en el espacio en blanco el verbo en pasado simple. No se les vaya a olvidar. ¿Ok? Copiamos toda la oración, ¿verdad? Copiamos toda la oración. Aquí, si es posible, copiemos la oración que está y la que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En este caso que la vamos a hacer pregunta, ¿ok? Muy bien, y así con todas las demás. Bueno, después de estos ejercicios donde hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido este día, ¿verdad? En esta guía, vamos a hacer la producción, 1.4 production. Dice acá las indicaciones, how about you? It's time to practice. ¿Qué acerca de ti? Es hora de practicar. Instructions, write sentences as described. Instrucciones, escribe las oraciones como se describen. 3 affirmative sentences using simple past tense describing real actions you or your family members did. Please use correct expressions of time in the past. Vamos a escribir 3 oraciones afirmativas usando el pasado simple, ¿verdad? Para describir acciones reales que tú o los miembros de tu familia hicieron. Por favor, usa las expresiones correctas del tiempo en el pasado. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. I visited my brother yesterday. Yo visité a mi hermano ayer. ¿Ok? Luego vas a hacer 3 oraciones, 3 negative sentences using simple past tense describing actions you didn't do. Remember to use time expressions in the past. Vamos a hacer 3 oraciones negativas utilizando el pasado simple, describiendo acciones que tú no hiciste. Recuerda usar las expresiones de tiempo en el pasado. Aquí está un ejemplo. My family and I didn't go to the beach last weekend. Mi familia y yo no fuimos a la playa el fin de semana pasado. ¿Ok? El fin de semana pasado.
Y la última, ¿verdad? 3 questions asking your best friend what he or she did. Answer them giving short answers. Vamos a escribir 3 preguntas preguntándole a tu mejor amigo o amiga qué él o ella hizo y contéstalas dando respuestas cortas. Veamos la pregunta, veamos el ejemplo. A question to my best friend, Kika. Una pregunta a mi hermana, a mi mejor amiga, Kika. Le hace la pregunta, Did you play with Luna 2 days ago? ¿Jugaste tú con Luna? Que es la perrita de Kika, ¿verdad? 2 días atrás. Y ella va a contestar, Yes, I did. I'll play it with my adorable Luna. Sí, yo lo hice. Yo jugué con mi adorable Luna. Ok, ahora, si tú te fijas, aquí usamos el verbo visitar. Usamos el verbo, usaron el verbo go, ¿verdad? Y utilizaron el verbo play. Ahora, te voy a pedir que en las 3 oraciones afirmativas ya no vas a utilizar visitar para ninguna de ellas. En las oraciones negativas tampoco, no vas a utilizar go, ¿verdad? En ninguna de ellas. Y en la pregunta pues, no vas a utilizar el verbo play. O sea, estos 3 verbos ya no los podemos utilizar en ninguno de los ejemplos, en ninguno de los ejercicios que vamos a hacer. O sea que tú tienes que utilizar 9 verbos diferentes, 3 verbos para las 3 oraciones en afirmativo, 3 verbos diferentes para las oraciones negativas y 3 verbos diferentes para las preguntas que tú vas a hacer, ¿ok? Y que acuérdate que para cada pregunta vas a poner vas a dar una oración corta, vas a dar una respuesta corta y luego una oración afirmativa o negativa, no sé, ¿verdad? Ahí que vaya de acuerdo a lo que has preguntado, ¿ok? Así que por favor hay que poner mucha atención a este ejercicio. Al final de la tarea te voy a mandar en el grupo un listado de los verbos irregulares para que tú lo copies en el cuaderno. Ahora, esto es para adelantarnos a la siguiente tarea que viene, ¿verdad? Que va a ser la tarea número 30, la número 30, ¿ok? Pero lo vamos a adelantar un poco. Acuérdate siempre de ver los videos que nos mandan el recurso en línea, son bien importantes porque esto nos ayuda, ¿verdad? A entender un poco más el tema o nos ayudan también, en este caso, nos van a ayudar a la correcta pronunciación en inglés. Así que te sugiero que lo veas, por favor. Y como siempre, acuérdate de incluir al final de la tarea la autoevaluación, que no se nos olvide, ¿verdad? Así es que esto es todo por hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.